buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 14 de octubre del año 2020. Es un gusto que siempre esté en sintonía de TVO Canal 23. Saludos cordiales a aquellos que nos ven en todas las plataformas. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Inicialmente está conmigo Josué Godoy, candidato a diputado al Parlamento Centroamericano. Y también está Francisco Villatoro, quien es candidato a diputado a la Asamblea Legislativa. Francisco, ¿cómo está? Es un gusto. Un gusto, Medardo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy feliz de estar por aquí. La historia de Fran Villatoro nace en el año 2011, la historia en temas sociales, en organizaciones juveniles. Nace en el año 2011, en septiembre, como presidente de diferentes organizaciones en las cuales el principal objetivo es incentivar la participación en temas de interés nacional. Puede ser cualquier tipo de tema, medio ambiente, electoral, tema animal, entre muchos otros que son muy importantes para el país. Entonces hemos, como dice Josué, incluso reformado o hecho iniciativas en diferentes temas en conjunto para el beneficio de la juventud, y no solo de los jóvenes, sino que en la población en general. Hemos podido hacer diferentes foros, conversatorios, diplomados, tanto a nivel de país, en El Salvador, como en el exterior. Entonces sí tenemos bastante trayectoria en el tema de juventud. Aparte de eso, en el año 2012 tuve la oportunidad de conocer al presidente Nayib Bukele. Fue una conversación muy amena, por un tiempo bastante prolongado. Eso me llevó a conocer su filosofía de país, su filosofía para con la juventud, y me llamó mucho la atención. Eso me motivó a continuar en el trabajo de las organizaciones juveniles. Y después, ya cuando poco a poco se formó el tema del movimiento de Nuevas Ideas, que todavía en ese entonces no era partido, iniciamos apoyando esta gran causa en beneficio al país, que al final se convirtió en lo que ahora ya es un partido político legalmente constituido. En ese momento usted era el presidente del Grupo Parlamentario de Jóvenes, impulsaron eso. Sí, no, y yo la verdad que, créame que Medardo, yo entré a la Asamblea Legislativa, que tenía 25, casi 26 años, cuando entré como diputado suplente. Conocí a jóvenes como Fran, Marcela Villatoro, Felisa Cristales, muchos jóvenes que de alguna manera en aquellos momentos iniciábamos. El ver ahora cómo vamos creciendo, por supuesto que son temas complejos, y los vemos desde los temas electorales, partidarios, relevos generacionales, una serie de aspectos, pero también este tipo de reformas se logran en consenso. Se logran desde espacios como el Grupo Parlamentario de Jóvenes, como las organizaciones de sociedad civil. Yo sí tengo que reconocer el trabajo de Francisco, de Fran. Como que recientemente le decimos en Bota Joven, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en Costa Rica, en Los Ángeles, y ver todo ese talento que existen de salvadoreños en el exterior, empresarios, científicos, artistas, deportistas, que están haciendo un gran trabajo fuera del país. Entonces, reformar esta ley para abrirle un espacio, porque este premio realmente lo que busca es inspirar y motivar a los jóvenes a poder trabajar desde las organizaciones sociales, desde el deporte, desde el arte, desde la ciencia. Entonces, al abrir esta categoría de salvadoreños en el exterior, estamos también abriendo espacio a todos esos jóvenes que están haciendo grandes cosas fuera del país y que muchas veces son olvidados. ¿Por qué es importante conversar con ustedes? Porque uno de este lado puede pensar, como le enseñan a uno, que hay que ser inquisidor. Yo le puedo preguntar a usted, solo para ponerlo en mano, mire usted cómo va a ser si al final está joven, ya está aquí Josué y ya le puede contar lo difícil que son las reuniones de fracción y mis sueños y peleo y cuál ahí es la mayoría. Pero digamos que no ese es el punto, ¿sabe? Porque no es el punto. Porque el punto es que ustedes representan la juventud, y este país merece una renovación de sus políticos. Recordemos que la población es una población más crítica, que ya no se deja dar paja. Realmente es una población que le gusta estar informada,
por ejemplo, lee diferentes medios digitales para poder ellos sacar su propio criterio. Ya no vemos como antes que tal vez un periódico quería imponer su criterio. Eso es muy bueno. También vemos una juventud y una población más activa, más participativa, que quiere ser parte de esos cambios que tanto necesita nuestro país. Es importante que más allá de las diferencias que tengamos, nosotros prioricemos a la población y no simplemente intereses que al final lo único que hacen no es afectar al gobierno, no es afectar a los magistrados, sino que es afectar a la población. O sea, quien realmente se ve afectada es la población. Debemos ya de cambiar esa filosofía, debemos de cambiar ya esa manera de actuar. También juventud también no es sinónimo de renovación. También hemos podido ver jóvenes que tienen actitudes recalcitrantes o actitudes realmente lamentables, peores que la gente que está actualmente en la Asamblea, y los vemos que van compitiendo para también una diputación. Entonces eso también no se puede permitir. La población tiene que ser una población crítica, una población que base su criterio en hechos y no simplemente palabras o un discurso bonito. No podemos seguir con lo mismo de siempre y realmente debe haber un verdadero relevo generacional. ¿Qué hace pensar a usted que el votante salvadoreño, y por qué debería darle la oportunidad a usted en la casilla 6 de los candidatos a propuestos por Arena al Parlamento Centroamericano, usted debería tener esa oportunidad? Bueno, Medardo, yo creo que he demostrado en estos casi 10 años que tengo en la política y 6 en la Asamblea Legislativa, ser una persona que siempre ha puesto en el centro los intereses del país. Que de alguna manera, a veces incluso, aunque ha tenido de alguna manera diferencias con colegas de mi mismo partido, de otros partidos, siempre he estado del lado de las organizaciones, del lado de las personas, en temas, bueno, hemos visto en el tema del transporte colectivo, en temas de medio ambiente, en temas de derechos humanos, siempre poniendo en el centro a los salvadoreños. Entonces, yo sí creo que, y como lo decía, el Parlacen para mí es un reto, porque es una institución que se ha... De hecho, mucha gente dice incluso, ¿por qué seguimos manteniendo el Parlacen? ¿En qué nos ha beneficiado? Yo creo que ese es el reto, pero sí me llena de mucha esperanza ver liderazgos jóvenes en mi partido y en todos los partidos políticos, que queremos llegar a esa institución a transformarla. También es importante decirlo, y no por ser políticamente correcto. Yo sí creo que cada quien tiene su causa y su lucha. Probablemente, yo sí te puedo decir que en colegas como Carlos Reyes y Beto Romero, que los mencionabas, Margarita Escobar, he aprendido mucho, pero creo que también las nuevas generaciones tenemos una forma diferente, pero yo creo que debe ser una mezcla, experiencia y juventud. Es buen político, ya salvó, ya dijo Carlos Reyes, Beto Romero, es buen político, pero lo que le quiero decir, pero igual, acaba de decir también que ya también pasó su tiempo, porque lo que quiere la gente es renovación, y eso es muy bueno. Lo que le quería contar yo era lo siguiente, mire, la gente ve en usted, creo yo, el joven diputado de Santa Ana que estuvo de acuerdo en muchas políticas públicas del actual gobierno. Usted fue varias veces, usted corríjame, cuando el presidente convocó a Casa Presidencial, ¿no?, para buscar solución a los temas de país. Sí, ¿verdad? Que fue una vez usted. Para la pandemia. Para la pandemia. Tuvimos una convocatoria y yo estuve ahí. Y usted aceptó. Y algunos sostienen que algunos sostienen, usted sabe lo mejor y usted sabe cómo lo manejó, ¿no? La manera de cómo lo desplazaron de la Asamblea Legislativa es buscar un espacio en el Parlamento. Es la lectura que hacen otros, ¿no? Pero al final la lectura que usted puede hacer es que lo hizo y está en el Parlamento y lo ha asimilado muy bien, como usted muy bien dice, y desde el Parlamento Centroamericano va a aportar lo que tiene que darle al país. La política es dinámica. Yo creo que el tema de aferrarse a un curulo, aferrarse a un puesto, nunca ha sido lo mío. Hoy, y si la gente lo quiere, voy a seguir sirviendo desde el Parlamento Centroamericano, y si no, desde una organización de sociedad civil. O sea, yo soy una persona que realmente creo en las causas que promuevo. Presencia en redes, aquí va a quedar y no ocurrió eso. Es una cosa increíble. Y usted sí lo logró, y logró la posición número 14. No creo que eso es muy importante, por lo cual sí creo que tiene altas probabilidades de llegar a la Asamblea Legislativa. Pero ya sentado usted,
Obviamente hay un liderazgo muy bien establecido dentro de Nuevas Ideas, hay unas políticas públicas desarrolladas por el actual presidente. Es claro que lo que necesita el actual presidente es diputados que impulsen sus políticas públicas, y entonces ahí va el discurso contra aquellos jóvenes como usted. Pero vos no hagas lo que te digan, porque vos sos independiente, vos tenés tu propio discurso, pero al final usted va por una propuesta y por un programa de gobierno y por los cambios que demanda el país. Sí, claro, también debemos de recordar que en el partido igual se promueve la libertad de criterio, la libertad de pensamiento, pero no dudo que así como el presidente ha venido trabajando, lo va a seguir haciendo. Y obviamente si él haciendo las cosas de manera correcta, como lo ha hecho desde que tomó la alcaldía de Nuevo Cucatlán, va a tener el apoyo de los diputados de Nuevas Ideas. Hemos visto también el trabajo que ha estado haciendo el partido, el gobierno. Entonces eso te puede decir también el gran trabajo que se va a llegar a hacer cuando estemos ya en la Asamblea Legislativa. Claro que vamos a respaldar las buenas iniciativas. Hemos visto que lamentablemente pues no han creado el consenso, el diálogo que es tan necesario para el beneficio de la población por parte de los diferentes órganos del Estado, lo cual es muy necesario. Solo así, como lo mencionábamos anteriormente, se pueden lograr grandes cosas en beneficio de la población. Entonces sí va a ser bien importante eso, que hayan liderazgo también con experiencia también en tema de manejar estos temas, de crear consenso, de tener un liderazgo, de poder cabildear los votos, porque al final en eso se traduce todo. De nada sirve que tengamos la propuesta más bonita del mundo si no la podemos concretar. Ya está con nosotros en este miércoles 14 de octubre del 2020 Milena Mayorga, que es embajadora designada en los Estados Unidos. Esta fecha, ¿cuáles son los mensajes básicos o las tareas básicas que tiene ya encomendada? Sí, bien, el tema migratorio es un tema muy humano, es un tema que nosotros tenemos que, sobre todo, acompañar a los salvadoreños. Específicamente estoy hablando de los que están amparados en el TPS, que fue un estatus temporal que se canceló lamentablemente, y sabemos que esto fue en el periodo de Sánchez Serén, y yo he sido acá como muy clara, que fue cuando El Salvador, su mirada estaba puesta en el sur, en donde el faro que nos iluminaba era Venezuela. El presidente pasaba mucho tiempo en Cuba y quizás descuidó esa hermandad, esa relación cercana con Estados Unidos que se había tenido ya históricamente. Se cancela el TPS y por ende el presidente Bukele, a través de un acuerdo bilateral con el presidente Trump, se logra un periodo de gracia, 365 días, que nos va a servir, Medardo, para seguir luchando por un estatus permanente para estas 200,000 familias, que muchos tienen 20 años ya de arraigo, empresas, tienen propiedades, tienen hijos ya estadounidenses y sin embargo no tienen un estatus migratorio o una residencia, algo permanente. En El Salvador se tienen que generar las condiciones para que las familias no se vayan, para que no expulsemos lo que se ha hecho durante 35 años, que se ha sacado lo mejor de nuestro país y los hemos expulsado, no solamente a Estados Unidos, sino que incluso a otros continentes. Y esto es lo que ya no debe de suceder. Tienen que quedarse en casa, porque una familia también, creo que nunca celebra que un familiar parta, que un papá se vaya, claro, que una madre se vaya, que un hijo tenga que partir porque está siendo asediado por las pandillas. Entonces la desintegración familiar le pasa una factura muy grande a la sociedad. Y esto es parte del plan que tenemos de crear condiciones en El Salvador. Y ahorita se va a hablar mucho del despegue económico. Y parte de los proyectos del Plan Cuscatlán está invertir en zonas de desarrollo específicas. Conocemos la más popular, Surf City, que tiene que ver mucho también con la franja costera, pero por supuesto con el tema de turismo. Porque la CEPAL, y es un estudio de las Naciones Unidas, sí, nos dijo que en Estados Unidos los salvadoreños, 5 de cada 10 están pensando regresar, ya sea para retirarse o para invertir. Entonces nosotros estamos preparando todas las condiciones para ambos casos. Jamás me refería a los tepecianos porque esto es un proyecto aparte, que son 200,000 familias que se ven afectadas, pero el resto sabemos que hay de 2.5 a 3 millones de salvadoreños que están en Estados Unidos y tenemos que trabajar también para ellos. Y mi mensaje ha sido tan efectivo que ya recibí la primera carta de intención de una empresa estadounidense con capital salvadoreño que quiere venir a invertir en El Salvador.
y va a traer una inversión que es muy especializada para el área de Centroamérica y el Caribe. A partir de la visión del gobierno, ¿no? Hay toda una nueva visión. Es decir, yo nunca había escuchado a una embajadora o a un embajador nuestro en los Estados Unidos diciendo con tanta vehemencia, es que lo que se trata es que los salvadoreños que están en los Estados Unidos al final no se vayan con ese sueño que van a pasar toda su vida en los Estados Unidos, sino crear las condiciones aquí para retornar. Ese es un eje fundamental. Eso es clave, porque muchos siempre añoran, mente se van a condiciones climáticas bien desfavorables, bajo cero, en la nieve, y no estoy hablando de la diáspora en Estados Unidos, hay otros países que conocemos que también les cuesta, y creo que el sueño de todos ellos es venirse a retirar, pero necesitamos que tengan acceso a créditos, a viviendas, que nuestro país esté seguro, que tengan un sistema de salud también digno, y en esto se está invirtiendo. A mí me duele mucho como la oposición, por ejemplo, critica al Hospital de El Salvador y le dicen la galera. Sí. Cuando debemos de invertir en salud, cuando en los últimos años lo que se quiso es privatizar la salud. Y al final, si no entendemos el plan Cuscatlán, no vamos a entender hacia dónde quiere el país avanzar, y es reconstruir un país que ha sido altamente golpeado por la corrupción. Por ejemplo, hemos visto cómo interpelaron al ministro de Defensa actual, un ministro de Territorio, que no hace alarde de su puesto, de su cargo, mientras el exministro está en arresto domiciliar. Y la semana anterior vimos como la Fiscalía General de la República prácticamente le fueron a allanar 8 mansiones. Este es el pasado de El Salvador, pero no es el presente ni el futuro. Y esto es la mejor cara que tenemos que vender a Estados Unidos. El éxito del Plan Control Territorial, que por cierto no ha tenido el acompañamiento de la Asamblea Legislativa al final. Yo he hablado desde hace 7 meses cómo han querido de verdad quizás atacarlo, destruirlo, porque se vivió del tema de violencia, es decir, también es un tema que genera mucho dinero. El tema de la violencia, ¿por qué? Porque se les vende seguridad a las empresas, etcétera. Así que... Bueno, hubo un director de la policía que a la vez tenía su propia empresa de seguridad privada, ¿verdad? Imagínate si cuando hablamos nosotros de probidad, de transparencia, eso no es correcto. Y esto es lo que El Salvador ha enfrentado. Buena noticia, y ya también los salvadoreños me están constantemente preguntando, y es acerca de las visas laborales. Que la embajada americana me dice, tenemos alrededor de 2,000 plazas actuales que se pueden utilizar, y esto es clave en mi gestión, porque tengo que hacer que todos los consulados en Estados Unidos busquen las empresas para que puedan solicitar esa mano de obra calificada de los salvadoreños para que vayan temporalmente, trabajen digamos 5 o 6 meses, luego retornen a El Salvador y tengan muchas más oportunidades de volver con un permiso a trabajar y con las condiciones como cualquier trabajador en Estados Unidos. Guatemala y Honduras nos ha sacado ventaja en este tema, entonces tenemos que meterle mucha estrategia para que ahorita son 2,000, pero lo vamos a elevar, y esto es bastante función de los consulados. Entonces yo te digo, más que el tema migratorio, creo que generar bastantes condiciones apropiadas también para los salvadoreños aquí en El Salvador. Usted decía algo muy importante, obviamente hay momentos en que lo tiene que despejar. ¿Ya recibió carta de intenciones de empresarios importantes para invertir al país, que es fundamental en este momento? Sí. Y otros me piden, y que creo que vamos a tener que trabajar en una nueva correlación en la Asamblea Legislativa. No sé si me dan los tiempos o hay buena voluntad en esta Asamblea Legislativa de hacer una ley especial. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tú quieres hacer un APP, público-privado, hay ciertas condiciones, hay un techo de inversión, por otra parte están capitales mixtos, por otra está la ley de concesiones, entonces se tendría que hacer una sola ley para facilitar, hacer menos burocrático. Es lamentable como empresas que son estadounidenses pero que trabajan salvadoreños quisieron venir a invertir en el periodo del FMLN y fue tan burocrático que desistieron. Ahora queremos hacer la gestión mucho más sencilla. Igualmente ya me senté con Bandesal para que les hagan de verdad una atención, un área especializada. Tienen bastantes líneas de créditos, pero muchos me dicen, ya tenemos la maquinaria y lo que queremos es que no pagar impuestos, porque obviamente vamos a ir a invertir a El Salvador, a poner a andar
echar a andar una empresa, y es por eso que me voy a sentar también con la ministra de Economía y ver cuáles son las condiciones actuales y cuáles podemos mejorar, porque nosotros no podemos estarle cobrando, digamos, a un salvadoreño impuestos cuando quiere venir a invertir. Tenemos que darle la facilidad, y estos, los socios del desarrollo, y para tener algunos incentivos necesitamos leyes que se acoplen a esta visión y que no sean, digamos, una asamblea que obstruya, porque si obstruyen el desarrollo de El Salvador es no querer El Salvador. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar a una nueva correlación en la Asamblea Legislativa para tener todo este acompañamiento. Esto que fue muy importante, ¿no? De esto hablaré en Washington, cómo vía maletín negro vendían gobernabilidad en el pasado, y retoma una publicación del diario digital La Página, donde dice que Funes, el expresidente Funes, ahora prófugo en Nicaragua, entregó $100,000 en efectivo a Douglas Áviles a espaldas del CD, al margen de los operadores políticos salvadoreños en entregas anteriores, por diario La Página, durante la administración del expresidente Funes. A ver, digamos que uno logra inferir que eso también hay que irlo a contar, porque usted acaba de decir que la oposición ha hecho un trabajo fino en ir a poner mal al gobierno de El Salvador, y esa también va a ser una de sus labores fundamentales, infiero, no cortar realmente la verdad. Sí, porque esto es parte del pasado de corrupción de El Salvador. Y yo te di una cifra que asusta, son $40,000 millones que nos han robado. Sí. Y que esto detuvo el desarrollo social de nuestro país, porque las escuelas que no tenemos es porque se llevaron ese dinero. El sistema de salud precario lo quisieron privatizar. Estaba espantoso cuando llegó este gobierno, y le ha invertido por lo menos en renovar los hospitales que ya existían, en adecuar, y fíjate que iba a ser algo temporal, pero al ver la inversión que se hizo en el Hospital El Salvador, se va a dejar permanente con un hospital de especialidades. Es un mega hospital y está en proceso todavía de construcción, porque la estrategia no era que fuera algo permanente, sino que temporal. Entonces se fue adecuando, pero esto es positivo para el país, sobre todo cuando tú no tienes para pagar. Por otro lado, el tema de seguridad. Yo aplaudo lo que ha hecho Cyril Luna desde las cárceles, controlar los territorios desde adentro, porque cuánto costó el bloqueo, por ejemplo, de las comunicaciones, y se pusieron de verdad los pantalones, y esto ha sido uno de los éxitos mayores de este gobierno, porque ya tenemos menos familias a diario que no están llorando la muerte de un pariente. Y así como, por ejemplo, este fin de semana hubo una matanza muy lamentable, pero asimismo también vimos una PNC articulada, ¿verdad? Y se bajó, y a volver a bajar ese índice de homicidio. De feminicidio también ha bajado los índices, y creo que el tema de los feminicidios pues es de mucha educación, de un cambio cultural, es como más a largo plazo, pero también las cifras no mienten. La OIM habló de un 90% que se redujo la migración irregular en todo este año. Esas cifras son las que hay que contar. Pero el pasado corrupto, porque cuando vemos los opositores en la Asamblea Legislativa, es bueno que sepan de dónde vienen, quiénes son, si pagaron impuestos o no por sus sobresueldos, si les pagaban y los sobornaban para que ellos votaran a favor de un país o no, como fueron las declaraciones de un actual diputado. Es un delito que un magistrado actual de la Corte de Cuentas y ahora presidente pase información de auditorías preliminares a alguien en la Asamblea Legislativa para cuando tenía a los ministros enfrente, para que prácticamente los interpelara con esa información. Eso es delito, y tienen que saber que es así como ha estado actuando la oposición para obstruir. ¿Por qué? Porque son partidos que ya está cantado que van a caducar, que tuvieron 35 años para gobernar. El pueblo salvadoreño decidió que quieren un cambio, y este cambio ya inició. Este es un Twitter del Banco Central que decía: este día el Fondo Monetario Internacional presentó sus proyecciones de crecimiento para el 2001, las cuales son similares a los pronósticos realizados por el Banco Central de Reserva, pues confirman una recuperación de la economía salvadoreña el próximo año. A partir de este tuit lo retoma el presidente de la República, que es el apoyo siguiente, producción, por favor, y dice el presidente: dijeron que nuestro presupuesto 2021 calculaba un crecimiento para nuestro país que era imaginario,
falso y engañoso. Pero hoy el Fondo Monetario Internacional ha calculado un crecimiento todavía mayor para el año 2021 y ahora será la excusa para no aprobar el presupuesto. Y están allí a otro Twitter que dice el presidente, que es el que sigue. Producción, por favor, para compartírselo a nuestra audiencia. ¿Qué es esto, embajador? Donde dice el presidente: nuestra diáspora es increíble. Los compatriotas residentes en el exterior están contribuyendo a la recuperación de la economía salvadoreña mediante el mayor envío de remesas familiares. Las remesas familiares totalizaron 4 mil millones. Ahí es siempre el problema, ¿verdad? 4.188 millones a septiembre. La siguiente, por favor. Y se ve ahí, creció el ingreso de remesas en septiembre 20.5. 273.2 millones en la remesa promedio por operación en el sistema financiero a septiembre. 15.2 millones de operaciones en concepto de pago de remesas. 2.2% creció el ingreso de remesas desde los Estados Unidos. Y 8 de los 14 departamentos del país reflejan mayor ingreso de remesas respecto a 2019. Y esto es un reflejo, pero fíjate que a mí no me gusta referirme a la diáspora como los remeseros, porque Sí. ellos aportan alrededor del 15% del PIB de El Salvador en concepto de remesas, sino que yo los considero a ustedes socios para el desarrollo. Y cuando estamos hablando de que aún en el peor año, no solamente para El Salvador, para Estados Unidos, hablando de economía, por el impacto de la pandemia, ellos continúan siendo fiel con su país. Y esto no ha cerrado el año y las cifras se proyectan prácticamente que van a ser muy buenas en cuanto a lo que podemos percibir de remesas. Y es ahí donde nosotros vemos esa fortaleza de la diáspora, de los salvadoreños, de nuestros connacionales, para que puedan invertir, porque generalmente lo que va en remesa va para, quizás para, no para inversión, Para el consumo, sino que ¿verdad? para consumo. Para cifra podría aumentar y esa es nuestra apuesta. Y te digo que el presupuesto que ha presentado el ministro Zelaya, ¿verdad?, encabezando el tema económico y fiscal, es muy social, pero este es el giro que le quiere dar el presidente Nayib Bukele, es muy social. Lleva, por ejemplo, un incremento del PIB en Sí. educación al 5%. Sí. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Va a generar mejores condiciones para que exista una enseñanza, un aprendizaje idóneo. He escuchado que hoy sí se va a hacer un programa para que tengan los maestros y alumnos acceso a computadoras, que sí se va a cumplir, no como en O gobiernos sea que hoy sí, anteriores. por primera vez en la historia, se va a invertir del Producto Interno Bruto el 5% del presupuesto nacional para educación. O sea, Y solo se esto- decía desde antes. Esto se equipara a la inversión que se hace en educación en México y Estados Unidos. Increíble. O sea, 5%. Lo estamos elevando. Esto es impresionante. Y esto es la apuesta en educación. Y en salud también, con todo lo que se ha invertido, ¿no? En salud, no digamos en el tema de seguridad, pensiones. Es muy social. E incluso, digamos, para la rama que yo voy a representar, que es el servicio al exterior, van 25 millones para los consulados, porque nuestros salvadoreños se merecen alrededor del mundo un buen trato en sus consulados. Se merecen un gobierno digital, un gobierno cercano, que pueda acortar distancias. Y de esto se trata la estrategia del servicio exterior para el próximo año.